Cámara Peruana de Comercio Exterior, les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales. El tema de hoy, asociaciones públicas privadas y obras por impuestos. Mi nombre es Yohani Palacios Ladines, soy licenciada en Administración de Empresas. Culminada la charla, con mucho gusto estaremos absolviendo sus consultas y preguntas referidas al tema. La responsabilidad social en otras organizaciones es la unidad número 7. ¿Qué es la Ley 29.230? Es una ley que impulsa la inversión pública, regional y local, con participación del sector privado, que regula el mecanismo denominado obras por impuestos, teniendo como objetivo impulsar la ejecución de proyectos de inversión pública de impacto regional y local. El mecanismo de obras por impuestos es una herramienta única creada en el Perú, que no tiene antecedentes en otros países. Desde su dación a la fecha, el marco normativo ha sido mejorado y ampliado, incorporado inclusive a diversos sectores del gobierno nacional, permitiendo su agilidad y buscando generar confianza, ¿no?, entre los actores públicos y privados que participan en su aplicación. Por eso se dice que es una ley que impulsa la inversión pública, regional y local, con participación del sector privado, que regula el mecanismo denominado obras por impuestos, teniendo como objetivo impulsar la ejecución de proyectos de inversión pública de impacto regional y local, porque van en beneficio de ciudades. Piura se ha beneficiado con este paquete de obras que han habido en años anteriores del ejercicio del gobierno regional del ingeniero Emilio Gilvig. Por otro lado, en el caso de los gobiernos regionales, gobiernos locales, mancomunales, regionales, mancomunidades municipales y universidades públicas, los importes pagados por el Tesoro Público a la empresa privada serán deducidas de las transferencias futuras de la entidad pública con cargo a los recursos destinados provenientes en el canon y el sobrecanon, renta de aduanas y participaciones, y en el caso de las entidades del gobierno nacional, los pagos serán realizados con cargo a la fuente de financiamiento, recursos ordinarios, recursos directamente recaudados o recursos determinados previstos en su presupuesto institucional aprobado, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, ¿no? Por eso la importancia de impuestos por obras, ¿no? Van a beneficiar tanto a la empresa privada como a la comunidad. La ley 29.230, este mecanismo le permite a la empresa privada financiar, como comentábamos, y ejecutar proyectos de inversión pública. ¿Con cargo a qué? A su impuesto de renta de tercera categoría, ¿no? Mediante la suscripción de un convenio con una entidad pública, la cual previamente determinó que la ejecución del proyecto es prioritaria. La empresa privada, previa conformidad de avance de obra o de ejecución total del proyecto, recibe un certificado emitido por el Tesoro Público por el monto de la inversión correspondiente, el cual será usado para pagar el impuesto a la renta para pago a cuenta o declaración anual. Y aquí en Piura, por la avenida Vice, donde funciona el Real Plaza,
inversión también de la institución Interbank, ¿no? Vio hacer obras por impuestos y ejecutó la avenida Vice, ¿no? Dándole actividad comercial a esta avenida que antes era muerta y que muchas veces era, se convertía en lagunas en la época de lluvias, ¿no? Quedando una pista completamente nueva, dándole una nueva imagen al centro comercial Real Plaza, ¿no? Y aprovechó de esta ley para hacer obras por impuestos. Y es meritorio porque realmente le dio otra imagen a la ciudad. Y en el caso de los gobiernos regionales, gobiernos locales, mancomunidades regionales, mancomunidades municipales y universidades públicas, los impuestos pagados por el Tesoro Público a la empresa privada serán deducidas de las transferencias futuras de la entidad pública con cargo a los recursos determinados provenientes del canon y sobrecanon como manifestado, regalías, rentas de aduana, participaciones. En el caso de entidades del gobierno nacional, los pagos serán realizados con cargo a la fuente de financiamiento, recursos ordinarios, recursos directamente recaudados o recursos determinados previstos de un presupuesto institucional, aprobado por quien, sin demandar recursos adicionales que hayan costos adicionales al Tesoro Público. ¿Cuál es el beneficio de la Ley 29.230? Desde el año 2008, año en que fue promulgada la ley, se han promovido una serie de proyectos que van desde obras de infraestructura pública básica como redes de agua y desagüe, vías y centros de salud, hasta proyectos de mediana y gran envergadura como hospitales, carreteras, puentes, entre otros. ¿Cuál es el beneficio para las entidades públicas? Acelera la ejecución de proyectos de alto impacto social. También acelera la ejecución de proyectos con eficiencia, calidad, reduciendo la brecha de infraestructura. Libera recursos técnicos, financieros para la ejecución de otros proyectos que demandan la población. Para los gobiernos subnacionales, incrementa su presupuesto actual de inversión. Otro beneficio de la Ley 29.230 para las empresas privadas: mejora su relacionamiento con la comunidad, ¿no? Al ver la comunidad de que está haciéndole nuevas pistas, veredas, la ejecución de un puente o de un hospital, o de una avenida que anteriormente era abandonada, se refleja en la satisfacción misma y en los nuevos negocios que se implantan en esas nuevas vías de acceso, ¿no? Que permiten el desarrollo de ese sector, ¿no? Y por consiguiente trae beneficios para la población en general. Para las empresas privadas, ¿cuál es su beneficio de esta ley 29.230? También mejora su imagen y programas de responsabilidad social, ¿no? Es una empresa responsable solidariamente, o sea, no solo se va a abocar a pagar su impuesto, prefiere pagar sus impuestos que vayan en beneficio, ¿no? De la ciudad donde es preferible invertir, por eso se dice obras por impuestos, ¿no? Direcciona el pago de su impuesto a la renta, o sea, en vez de pagar su impuesto a la renta, lo direcciona hacia esa obra, ¿no? Y ya luego, lógicamente, pagará si es que hay un diferencial de su impuesto a la renta o simplemente quedó en beneficio de la comunidad su impuesto, ¿no? Ahora, ¿qué beneficios tiene para la sociedad? Tiene una ampliación de la cobertura y calidad de los servicios públicos, ¿no? Genera empleo directo, que justamente qué es lo que se percibe, qué es lo que genera empleo directamente, las obras, ¿no? Las obras en inversión pública, obras en mejoramiento de la calidad de vida de la población en general.
Por eso se dice mejora la calidad de vida y bienestar de la población. También promueve la ejecución de proyectos de calidad y en menor tiempo, garantizando por los incentivos de la empresa financiadora, ¿no? Ahora bien, las asociaciones público-privadas en el 2010, ¿no? La División de Infraestructuras Rurales y Agroindustrias de la FAO inició una serie de evaluaciones de asociaciones públicas privadas en 15 países como África, Asia, América Latina, entre ellos Perú. El objetivo principal era extraer lecciones que se pudieran utilizar para orientar a los países miembros de la FAO sobre cómo colaborar eficazmente en el sector privado para movilizar el apoyo para el desarrollo de agronegocios. Se trata de 5 asociaciones agroindustriales, asociaciones públicas privadas agroindustriales, dedicadas a diferentes productos agrícolas, como la sandía, la Asociación de Productores y Exportadores de Cucurbitáceas, el banano orgánico, con la Asociación de Pequeños Productores de Banano Orgánico en Samán y anexos, ACBOSA, la fibra de alpaca, donde están los centros de acopio y negocios empresariales alpaqueros, CANEA, subproductos apícolas, Asociación Solidaria de Pequeños Productores Apícolas de Bosques Naturales en San Ignacio, Cajamarca, el producto de azúcar granulada llamada panela, ¿no? Que es dirigida por el señor Santiago Paz, ¿no? Muy buena labor que realizan porque hizo una asociación y ha llegado al extranjero con la panela, ¿no? Y es la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios. Estas asociaciones públicas, privadas, desarrollan una actividad productiva en diversos entornos agroecológicos, en la costa, en la sierra, en el bosque de altura. Cabe indicar que las 5 organizaciones mostraron niveles desiguales de desarrollo, ¿no? O sea, no llegaban estos productores cuando no estuvieron asociados, su producción no llegaba al mercado local. Y es más, la panela se trató de que lleguen a los supermercados, pero sin embargo, por el desconocimiento, las personas no lo adquirían, ¿no? Y ahora es muy bien cotizada porque es una azúcar natural, ¿no? Y que no hace daño al organismo. Entre las asociaciones públicos-privadas, el estudio identifica como el tipo más común de asociaciones públicas privadas agroindustrial el acuerdo tripartito entre una compañía privada, que es el operador, asociaciones de productores y el sector público. Con el tiempo, este último actuaría a través de programas específicos. También se realizaron acciones coordinadas por parte de organizaciones no gubernamentales, las ONG, y de los gobiernos locales y regionales interesados en la promoción del desarrollo rural. Los principales beneficiarios de estos acuerdos fueron en su mayoría las empresas dedicadas a la agroindustria a pequeña escala y las organizaciones de productores, ¿no? De banano orgánico, que también, por ejemplo, funcionan en Sullana, y la empresa Dole adquiere mediante esta, para cumplir sus cuotas para exportar, adquiere estos productos como el banano orgánico, ¿no? Que ha traído desarrollo a estas asociaciones, ¿no? Entonces vemos que se puede trabajar el Estado
las ONG y los gobiernos locales, ¿no? Y también los regionales que están interesados en la producción, en la promoción del desarrollo rural, ¿no? Ahora bien, ¿qué son las asociaciones públicas privadas? Añade el informe que todos los proyectos se formalizaron por medio de un contrato firmado por el operador y el sector público. El total de fondos destinados al desarrollo de las asociaciones público-privadas para la agroindustria fluctuó entre los $250,000 y $500,000 de fondos destinados para el desarrollo de estas asociaciones públicos-privadas. Gran parte de estos fondos fueron utilizados ¿para qué? Para adquirir infraestructura básica y brindar capacitación y asistencia técnica en las diferentes actividades que comprende la cadena de valor: producción, comercialización, empaque, organización y desarrollo de liderazgo. Y esto se hizo con la panela, ¿no? Traer los equipos adecuados para la obtención de la panela, ¿no? Hacer la cadena de valor, cómo comercializarla, cómo llegar al extranjero, ¿no? El empaque, que debía ser el apropiado, se capacitó al personal para el manejo de la maquinaria y también del personal. La organización que conlleva esto dentro de la misma empresa. El desarrollo de liderazgos dentro de la organización. Las asociaciones público-privadas para el desarrollo, las APPD, que implican un esfuerzo de colaboración entre dos o más organizaciones del sector público y privado, incluyendo la sociedad civil organizada, donde se da un compromiso estratégico y voluntario con objetivos comunes para promover el desarrollo. ¿Y el desarrollo de quién? De la comunidad, ¿no? Porque se van a ver el personal que tienen estas empresas son propios de la comunidad, o muchos estudiantes universitarios que han entrado, o sea, porque son de esas zonas que han entrado a estas asociaciones, ¿no? Para ayudar a mejorar la calidad de vida quizás de sus padres, tíos, hermanos, ¿no? Y que tienen en esta producción su anhelo de desarrollo como población, ¿no? Con mejoras sustanciales en salud, vivienda, alimentación, educación. Y estos, aunque puedan tener diferentes intereses, comparten riesgos, los beneficios, las responsabilidades, por medio de una distribución equitativa del poder. La Asociación Público-Privado para el Desarrollo se diferencian de las asociaciones públicas, ¿no?, tradicional, al estructurarse en sistemas de rendición de cuentas menos formales y de carácter horizontal. Los socios operan dentro de un marco legal, pero la alianza en sí no siempre está regulada, funcionan con una estructura más flexible, ¿no? Una estructura legal y contractual más flexible. Otra diferencia de las asociaciones públicas privadas para el desarrollo es que en esta generalmente hay una participación activa de otros agentes sociales, como organizaciones sin fines de lucro, y que todos los miembros participan y se involucran en la toma de decisiones. Obras por impuestos. En el 2018 se cumplió 10 años de la creación de la modalidad obras por impuestos. Según cifras de promoción de la inversión privada Proinversión, a noviembre de ese año del 2018 significaron la inversión de 4.176 millones de soles, traducidos en total de 358 obras finiquitadas y en proceso de ejecución.
Entre estas se encuentran la construcción y rehabilitación de proyectos de baja complejidad técnica como colegios, hospitales, carreteras, veredas, intercambios viales. En total fueron 99 empresas, mayoritariamente del sector minero, banca, finanzas y construcción, las que apostaron por la presente herramienta de inversión. Y tenemos obras por impuestos que se aceleran en el 2021. En el 2021 se adjudicarían más de 40 proyectos por 480 millones. Las entidades públicas están reimpulsando los procesos de obras por impuestos para ayudar a cerrar las brechas, ¿no? Y contribuir con la reactivación de la economía local, nacional y regional. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú, Proinversión, informa que las adjudicaciones de proyectos de obras públicas mediante el mecanismo obras por impuestos se vienen acelerando debido al intenso trabajo que vienen desplegando las entidades públicas a nivel nacional. En ese sentido, se prevé que el próximo año las entidades públicas adjudicarían por lo menos 40 proyectos mediante obras por impuestos, por un monto acumulado superior a los 480 millones. Esta proyección es auspiciosa y va en línea con el nuevo dinamismo que viene mostrando las entidades públicas en los últimos 2 meses, lo que ha permitido que en el 2020 se cierre con 23 proyectos adjudicados por un monto superior a los 242 millones, pese a los efectos negativos generados por la pandemia, el COVID-19. En el 2020, a pesar que la pandemia afectó, sobre todo los pasos previos necesarios para lograr la adjudicación de estos proyectos mediante obras por impuestos, por ejemplo, se suspendió por varios meses los procedimientos requeridos para que las entidades públicas prioricen, convoquen, adjudiquen sus proyectos, pues los funcionarios de los gobiernos regionales y gobiernos locales destinaron gran parte de su tiempo a la atención de la población de la emergencia sanitaria. Adicionalmente, la coyuntura reciente impactó en el normal desarrollo de los cronogramas de adjudicación de los proyectos obras por impuestos. A pesar de este escenario desfavorable, las entidades públicas, con la asistencia técnica de Proinversión, han logrado la adjudicación de importantes proyectos que contribuyen al cierre de brechas de infraestructura y servicios públicos en diferentes partes del país, diferentes departamentos del país. Por ejemplo, destacan en la lista de proyectos adjudicados en el 2020 el desembarcadero pesquero en el puerto de Guarmey, 2 importantes carreteras que mejorarán el acceso entre las provincias de Atalaya y Pisco en Ica, un centro de salud en el distrito de Valdivia en Arequipa, un centro de investigación y laboratorios en la Universidad San Agustín de Arequipa y una institución educativa en Moyobamba en San Martín. Dado así, vemos que el escenario es favorable para el 2021. Es alentador, pues las entidades públicas, los ministerios, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, están reimpulsando, mejor dicho, los procesos de obras por impuestos para ayudar a cerrar brechas y contribuir con la reactivación de la economía regional y nacional. Se prevé adjudicar en estos 3 primeros meses del 2021 proyectos por un monto aproximado de 250 millones de soles, entre los que destacan 12 proyectos de agua
y saneamiento en la provincia de Loreto, y 2 colegios de alto rendimiento en Loreto y Apurímac. Obras por impuesto es una modalidad de ejecución de inversión pública que permite contar con proyectos de calidad ejecutados rápidamente con participación de la empresa privada. El privado financia el proyecto de inversión pública y luego de entregada la obra recupera lo invertido en certificados para el pago del impuesto a la renta de tercera categoría, y quiere decir que cada uno se ve beneficiado, la población, el Estado y la empresa privada, ¿no? Porque luego él va a recuperar lo invertido en certificados para sus pagos de impuesto a la renta de tercera categoría. El marco normativo independientemente agiliza la ejecución de inversión pública y simplifica los procedimientos en lo que respecta a Proinversión, al ser una entidad del Estado, da asesoría y asistencia técnica gratuita a las entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, universidades públicas, y los articula con las empresas privadas interesadas en financiar estos proyectos. Los procesos de selección y la adjudicación están a cargo de las propias entidades titulares de los proyectos. Desde la puesta en marcha de este mecanismo en el 2009, aproximadamente 16 millones de peruanos se han beneficiado con el desarrollo de 413 obras por un monto de 5.051 millones. Y cuando vemos quién se ha beneficiado, ¿no?, en obras públicas, 10 años después de creado el mecanismo, Piura se convirtió en la región que más proyectos se ha adjudicado, la mayor cantidad mediante la modalidad de obras por impuesto a nivel de gobiernos regionales. Proinversión, por eso le entregó al gobernador regional de aquella época, el ingeniero Reinaldo Gilbert, un reconocimiento por este logro como parte del evento Obras por Impuestos, 10 años adelantando el desarrollo. Proinversión, mediante ese acto, buscó distinguir el performance de las entidades públicas y privadas que lideran la ejecución de planes mediante obras por impuestos, que a la fecha sumaban 352 proyectos por 4.138 millones de soles en 21 departamentos del país. Entre los proyectos que figuran las obras de mejoramiento de la avenida Vice, como lo hice mención, entre la avenida Sánchez Cerro y la avenida Avelino Cáceres en Piura, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y construcción del sistema de alcantarillado en el centro poblado de Lainas, en La Matanza. El mejoramiento de la avenida Sánchez Cerro con el tramo avenida Gulman, avenida Chulucanas, ampliación y mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de la institución educativa 15.187, llamada Federico Elguero Seminario, en el asentamiento humano Los Algarrobos. Además de las obras bajo esta modalidad, se ubica la instalación del servicio de protección solar en el nivel primario y secundario de la institución educativa San José Obrero, en San José, en Piura. En Sullana, la ampliación y mejoramiento del servicio educativo del Liceo Naval Capitán de Navío Juan Noel Lastra, en Paita, construcción del puente vehicular y peatonal de Juan Pablo II y accesos a Piura, mejoramiento de la avenida Chulucanas, entre la avenida El Tallán y la avenida Los Tallanes, de los distritos 26 de octubre en Piura. Así como el mejoramiento de la avenida José Eugenio Aguilar, Santisteban, entre la avenida
147, D148 y la colectora oeste de los distritos 26 de octubre y Piura. Mejoramiento de la transitabilidad en la carretera vecinal ruta 603, Pueblo Nuevo, San Lucas de Colán, distrito del Arenal, también Paita. En aquella oportunidad, el ingeniero Gilvik destacó que además de estas obras que emprendió el gobierno regional vía obras por impuestos, se ejecutan en Piura otros proyectos de infraestructura educativa bajo ese mecanismo, los cuales estaban a cargo del Ministerio de Educación. Uno de ellos era la construcción del Colegio de Alto Rendimiento, el CAR, y de otras 4 instituciones educativas que suman más de 100 millones de soles, ¿no? Por eso, cuando en el 2018 se cumplió con 10 años de la creación de la modalidad de obras por impuestos, según cifras de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Proinversión, a noviembre de ese año, del 2018, obras por impuestos significaron la inversión de 4.176 millones, traducidos en un total de 358 obras finiquitadas y en proceso de ejecución. Hay muchas obras como colegios, recalcábamos, hospitales, carreteras, veredas, intercambios viales, etcétera. Obras por impuestos y asociaciones públicos y privadas. No obstante, como puede apreciarse, las obras por impuestos han experimentado una contracción en el último año. Esto se debe a 2 motivos, ¿no? Que fue la elección de nuevas autoridades en los últimos años. De nuevas autoridades tanto en gobierno regional como local. Los constantes cambios de autoridades en el gobierno nacional. Obras por impuestos. Al respecto, en el 2013 se modificó el artículo 2 de la Ley de Obras por Impuesto, ampliando su aplicación a todo tipo de proyectos de inversión pública y no solo de infraestructura, como se planteó inicialmente en el 2008. Luego, durante el 2015 y 2016, se aprobaron proyectos de ley, decretos ley 1238 y 1250, los cuales agregaron los siguientes sectores que también se iban a ver beneficiados con obras por impuestos, como los sectores salud, educación, turismo, agricultura, riego, orden público, seguridad, cultura, saneamiento, deporte y ambiente, electrificación rural, pesca, habilitación urbana, de sectores menos favorecidos que no tienen servicios básicos como agua, desagüe, energía eléctrica, etc. También de protección social, desarrollo social, transportes, comunicaciones y justicia. Obras por impuestos y asociaciones públicas privadas. A pesar de haber tenido una clara evolución, las obras por impuesto siguen experimentando desafíos para su crecimiento, tales como bajos montos de inversión por proyecto y dificultades para asegurar la sostenibilidad de la obra ejecutada. La Agencia de Promoción de Inversión Privada en el Perú informa que las adjudicaciones de proyectos de obras públicas mediante el mecanismo obras por impuesto se vienen acelerando debido al intenso trabajo que vienen desplegando las entidades públicas. Por eso, a pesar de haber tenido una clara evolución, siguen experimentando las obras por impuestos desafíos para su crecimiento, ¿no? Y hemos tenido, como decir, un pare en las obras por impuestos por la pandemia misma, ¿no? Cuando las empresas generan mediante esos proyectos de inversión
de obras por impuestos generan empleo en las ciudades donde realizan estos proyectos. La nueva reglamentación abre puertas para que el mecanismo Obras por Impuestos se expanda a través de las asociaciones públicos-privadas. Sin embargo, a su vez, presenta desafíos que deben ser afrontados por las actuales financistas de obras por impuestos, tales como definir bajo qué esquema gestionar el riesgo de operación y mantenimiento. Por otro lado, los organismos privados de infraestructuras podrían participar del esquema, pero habría que evaluar si hoy existen incentivos para hacerlo desde la fase de ejecución de la obra y lograr así la máxima eficiencia en su diseño. En esa línea, como primer paso, las entidades públicas deben realizar una planificación, identificando primero los proyectos que son prioritarios y definir en cuáles sería conveniente utilizar esta figura, ¿no? Identificar proyectos es necesario para aplicar correctamente el concepto del valor por dinero y entender qué tipos de obras deben ser ejecutadas como obras públicas y cuáles como asociaciones públicas privadas. Asimismo, se debe reconocer en qué casos la participación privada puede jugar un papel clave para la sostenibilidad de la infraestructura y en cuáles puede mantenerse a cargo del sector público. Entendida correctamente, la fórmula obras por impuestos más asociaciones públicas privadas puede abrir una posibilidad de ejecución de proyectos en forma más rápida. Si tuvieran preguntas al respecto, ¿no? Me pueden manifestar para poderles contestar. Por ello, la importancia, ¿no?, de las obras de inversión para generar empleo dentro de los departamentos es muy importante, ¿no? Porque se permite nuevas infraestructuras de obras por impuestos, ¿no? Las empresas privadas participan activamente, ¿no? Se ha visto acá en Piura la construcción de la avenida Sánchez Cerro, la avenida Vice, etcétera, de otros proyectos que se han ejecutado como obras por impuestos. Si no hay preguntas al respecto, doy por terminada mi conferencia magistral. Buenas noches. Gracias.